Lucía nunca imaginó que la muerte de su abuela Pilar desvelaría secretos capaces de cambiar su vida para siempre. Huérfana desde los 10 años, creció bajo la tutela de su tía Clara, una mujer estricta que no perdía oportunidad de recordarle su condición. Las humillaciones eran constantes, especialmente cuando Clara recalcaba que Lucía no era digna de nada de la familia. Todo cambió el día de la lectura del testamento de Pilar, a cabo en una antigua casona familiar en Toledo. El abogado, con los documentos en la mano y gesto serio, comenzó a desvelar los últimos deseos de Pilar. Clara, segura de que heredaría todo, mostraba una sonrisa triunfante. Sin embargo, un secreto escondido en el testamento marcaría el inicio de una inesperada reviravolta. La casona en Toledo, con su aire antiguo y paredes cubiertas de retratos familiares, parecía contener secretos en cada rincón. Lucía, nerviosa y apartada en una esquina, observaba cómo Clara se sentaba con aires de grandeza junto al abogado. Había llegado acompañada de sus 2 hijos, quienes compartían la actitud altiva de su madre. Lucía, por el contrario, vestía de forma sencilla y apenas hablaba. El abogado comenzó a leer: «A mi querida familia, dejo este testamento como testigo de mis últimas voluntades. Espero que en su lectura prevalezca la unión y el amor que siempre deseé para vosotros». Clara rodó los ojos, claramente impaciente por llegar a la parte que le interesaba. Los primeros párrafos asignaban pequeñas pertenencias a otros miembros de la familia, pero cuando llegó el momento de la herencia principal, algo cambió en el tono del abogado. La casa familiar, las tierras y el negocio que tanto cuidé en vida serán entregados a la persona que considero digna de continuar con mi legado. Clara sonrió ampliamente, como si ya estuviera celebrando, pero el abogado alzó la mirada hacia Lucía y pronunció su nombre. El salón quedó en silencio y Clara apretó los puños, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y rabia. La sorpresa en el rostro de Lucía era evidente. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mientras tanto, Clara, visiblemente alterada, interrumpió al abogado con un tono autoritario. «Esto debe ser un error. Esa niña no ha hecho nada por esta familia». El abogado, manteniendo la calma, continuó leyendo. «Lucía, desde su infancia, ha demostrado fortaleza, humildad y bondad, valores que considero esenciales para preservar el legado de esta familia». Clara, furiosa, se levantó de su asiento. Sus hijos intentaron calmarla, pero ella no podía contener su indignación. «Esto es ridículo. Mamá siempre quiso que yo continuara con la casa y las tierras». Lucía, por su parte, estaba abrumada. Durante años había crecido creyendo que no tenía ningún valor, soportando las constantes críticas y prejuicios de su tía. Pero ahora, las palabras de su abuela la hacían sentir vista y valorada por primera vez. El abogado añadió: «Además, Pilar dejó instrucciones claras. Cualquier intento de impugnar este testamento será interpretado como una falta de respeto a mi memoria, y esa persona será excluida de cualquier otra parte de la herencia». Clara quedó inmóvil, atrapada entre la rabia y la desesperación. Pero esto no era más que el principio. Después de la lectura inicial, el ambiente en la casona se volvió insoportable. Clara, con su orgullo herido, se levantó de golpe y comenzó a caminar de un lado a otro, buscando cómo desafiar lo que acababa de escuchar. Mientras tanto, Lucía seguía sentada, tratando de asimilarlo todo, sin saber si debía sentir alivio, felicidad o miedo por lo que esto significaba. El abogado pidió a todos que guardaran la calma mientras explicaba los detalles restantes del testamento. Clara, sin embargo, no podía contenerse. «Esto es un insulto a todo lo que he hecho por esta familia. ¿No puedes dárselo todo a ella? Es una huérfana que apenas sabe cuidar de sí misma». El abogado, con serenidad, le respondió: «Doña Pilar fue muy clara con sus deseos. Ella creía en las capacidades de Lucía. Además, dejó cartas para justificar su decisión». Clara, llena de curiosidad y frustración, exigió ver esas cartas, pero el abogado le explicó que solo serían entregadas a Lucía. Ante esto, Clara comenzó a lanzar acusaciones y sugerir que su madre debió haber sido manipulada o engañada.
Mientras tanto, uno de los hijos de Clara, Ignacio, que hasta entonces había permanecido en silencio, se atrevió a intervenir. «Madre, quizás deberíamos aceptar esto. Si la abuela lo decidió, tuvo que tener sus razones». Clara lo fulminó con la mirada, como si su propio hijo la hubiese traicionado. Pero lo que nadie esperaba era que las cartas contenían un secreto que cambiaría todo de nuevo. Mientras el abogado continuaba explicando los detalles del testamento, entregó a Lucía un sobre cerrado. Era una carta escrita por Pilar, destinada exclusivamente a ella. Clara, al ver el sobre, no pudo contenerse. «¡Esto es absurdo! ¿Por qué esa carta debería ser privada? Si tiene algo que ver con la herencia, quiero saberlo». El abogado permaneció firme. Doña Pilar especificó que estas palabras eran exclusivamente para Lucía. Ninguna otra persona está autorizada a leerlas. Lucía, todavía en estado de shock, tomó el sobre con manos temblorosas. Se sentía observada por todos, pero especialmente por Clara, cuya mirada estaba cargada de odio y resentimiento. Intentó abrir el sobre en silencio, pero la tensión era palpable. Finalmente sacó la carta y comenzó a leer en voz baja. «Mi querida Lucía», comenzaba la carta, «sé que tu vida no ha sido fácil y lamento no haber intervenido antes en las injusticias que has sufrido. La razón por la que decidí dejarte esta herencia es porque sé que en ti vive la bondad que siempre quise ver en esta familia. Pero también hay algo más que debes saber». Lucía levantó la vista, confundida y preocupada. Nadie sabía qué decía la carta, pero claramente contenía algo importante. Se apartó un momento para leer en privado. Cuando regresó, su rostro mostraba una mezcla de asombro y acción. «¿Qué pasa?». «Component placement», preguntó Clara con un tono desafiante. Lucía se armó de valor y respondió: «La abuela sabía más de lo que tú querías que supiera, tía Clara, y no te va a gustar lo que dejó escrito sobre ti». Lucía, con la carta aún en las manos, observó a su tía con una mirada que mezclaba tristeza y determinación. Clara, impaciente, insistió: «Dime lo que dice esa carta». Lucía respondió con voz firme: «La abuela dejó constancia de todas las mentiras y manipulaciones que cometiste. Clara, ahora todo saldrá a la luz». El ambiente en la sala se volvió aún más tenso. Clara, al escuchar las palabras de Lucía, intentó mantener su compostura, pero el nerviosismo comenzaba a notarse en sus gestos. «Eso no puede ser cierto. Es una mentira. ¿Qué pruebas puede tener mi madre contra mí?», dijo con un tono cada vez más alto. Lucía sostuvo la carta y miró al abogado. «¿Puedo leer esto en voz alta?». El abogado asintió, sabiendo que Pilar había dejado todo bien documentado. Lucía respiró hondo y comenzó a leer. «Clara, mi hija, aunque siempre quise creer en tu bondad, no puedo ignorar lo que has hecho. Durante años te encargaste de manipular las cuentas de la familia, aprovechándote de la confianza que deposité en ti. Además, encontré pruebas de cómo intentaste apartar a Lucía de su lugar en esta casa, convenciendo a los demás de que no era digna de nuestra herencia». La voz de Lucía temblaba al leer, pero siguió adelante. «Por estas razones, he decidido que no puedes continuar siendo la cabeza de esta familia. Tu avaricia y falta de compasión me obligaron a tomar una decisión difícil, pero necesaria. Lucía es la única persona en quien confío para que preserve lo que construí con tanto esfuerzo». El rostro de Clara se volvió pálido, y sus hijos comenzaron a mirarla con desconfianza. Ignacio, su hijo mayor, preguntó: «¿Es cierto, madre? ¿Hiciste todo eso?». Clara intentó negar con un hilo de voz, pero su expresión la traicionaba. Los secretos que había guardado durante años finalmente salían a la luz, y la sala quedó en un silencio aplastante. Clara, enfrentada por las acusaciones, trató de recuperar el control de la situación. «¡Esto es una farsa! Todo lo que hice fue por el bien de esta familia. Madre no sabía lo difícil que era mantenerlo todo en orden. Alguien tenía que tomar decisiones duras». Pero su justificación no convenció a nadie. Ignacio, con los ojos entrecerrados, se adelantó. «¿Decisiones duras?
Dices, pero nunca nos contaste nada de esto, ni de las cuentas que manejabas en secreto. ¿Qué más nos ocultaste? Clara comenzó a perder la paciencia. Ignacio, no tienes idea de lo que hablas. Todo lo que he hecho ha sido para proteger este legado. Lucía no sabe nada de negocios ni de sacrificios. Esto la destruirá. Lucía, que hasta ahora había permanecido callada, se levantó con la cara en la mano. Su voz era tranquila, pero cargada de firmeza. Tía Clara, no soy perfecta, pero la abuela creyó en mí porque vio algo que tú nunca quisiste reconocer, que yo también soy parte de esta familia. No permitiré que sigas usando tus mentiras para humillarme. El abogado intervino entonces, entregando un segundo documento. Doña Pilar también dejó instrucciones específicas para auditar las cuentas familiares y aclarar cualquier irregularidad. Clara palideció aún más al escuchar eso. Sabía que sus años de manipulación estaban a punto de ser expuestos. Los ojos de los presentes estaban puestos en ella y la presión era evidente. En ese momento, uno de los empleados de la casona entró con una carpeta sellada que, según explicó, había sido encontrada en la oficina privada de Pilar. Su contenido prometía ser la última pieza de un rompecabezas que estaba desmoronando a Clara. El abogado tomó la carpeta sellada con cuidado y, tras abrirla, reveló varios documentos que Pilar había dejado en secreto. Mientras los revisaba, anunció con tono grave: Aquí están los registros financieros que mencionó doña Pilar. Incluyen transferencias, pagos y discrepancias en las cuentas de la familia. Todo señala directamente a usted, señora Clara. El silencio en la sala fue interrumpido por un jadeo de incredulidad. Clara, en un intento desesperado, se levantó y trató de defenderse. Eso no prueba nada. Es fácil manipular documentos. Esto es un complot para destruirme. Ignacio, su hijo mayor, dio un paso adelante con expresión seria. Madre, si esto es un complot, ¿por qué estás tan alterada? ¿Por qué nunca mencionaste estas cuentas, ni las decisiones que tomaste sin consultarnos? La tensión entre madre e hijo era palpable. Lucía observaba todo con una mezcla de sorpresa y determinación. Por primera vez, sentía que no estaba sola enfrentándose a Clara. Inspirada por las palabras de Pilar en la carta, decidió tomar la iniciativa. No estoy aquí para vengarme, tía Clara, ni para quitarte lo que consideras tuyo, dijo Lucía con firmeza. Pero es momento de que se haga justicia. La abuela quería que la familia estuviera unida, y eso empieza por la verdad. El abogado continuó. Doña Pilar también estipuló en el testamento que si se encontraban pruebas de manipulación financiera, esa persona perdería todo derecho sobre la herencia. Clara cayó de rodillas, sabiendo que había llegado al límite de sus manipulaciones. Sus hijos la miraban con decepción, mientras Lucía se sentía más fuerte que nunca. Pero la mayor revelación estaba aún por llegar. Con todos los ojos puestos en Clara, el abogado sacó el último documento de la carpeta. Su expresión era solemne, como si lo que iba a anunciar fuese aún más impactante que las acusaciones financieras. Todos en la sala contuvieron la respiración cuando comenzó a hablar. Además de las pruebas de manipulación económica, doña Pilar dejó un mensaje adicional relacionado con un secreto familiar que llevaba años oculto. Este secreto no solo explica muchas de sus decisiones, sino que también revela la verdadera conexión de Lucía con esta familia. Clara se puso de pie de golpe, su rostro pálido y sus manos temblorosas. «¡No lo hagas!», gritó, perdiendo por completo la compostura. «¡No necesitas leer eso!». El abogado la ignoró y prosiguió. En esta carta, Pilar explica que Lucía no solo es su nieta, sino que también es la hija de su hijo mayor, quien falleció en un accidente. Clara sabía esta verdad desde el principio, pero ocultó la información para controlar la herencia. Lucía sintió como si el aire abandonara la sala. Siempre había creído que sus padres eran una pareja joven, sin lazos cercanos con la familia, pero esta revelación significaba que su conexión con Pilar era mucho más profunda de lo que imaginaba. ¡Es mentira!,
clamó Clara desesperada. ¡Todo esto es una invención! Ignacio miró a su madre, sus ojos llenos de rabia y decepción. Así que toda nuestra vida ha sido una mentira. ¿Cuánto más escondiste, madre? Lucía, entre lágrimas, se giró hacia el abogado. ¿Por qué Pilar nunca me lo dijo directamente? El abogado respondió con empatía. ¡Protegerte! Lucía sabía que la verdad saldría a la luz cuando estuvieras lista para aceptarla. El salón estaba sumido en un silencio cargado de tensión. Clara, derrotada y sin argumentos, se hundió en un sillón, mientras todos la miraban con una mezcla de incredulidad y desdén. Lucía, todavía en shock por la revelación, sintió una oleada de emociones. Dolor por el tiempo perdido, confusión por el secreto y un inesperado sentimiento de alivio al saber la verdad. El abogado continuó explicando con calma. Doña Pilar deseaba que esta familia enfrentara sus errores y sanara sus heridas. Por eso, dejó un último deseo en su testamento, que todos trabajaran juntos para reconstruir lo que ella había mantenido en vida. Lucía se levantó, tomando la carta con fuerza en sus manos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. La abuela quería que esta familia se uniera, no que viviéramos entre mentiras y odio. Tía Clara, no puedo cambiar lo que hiciste, pero ya no permitiré que sigas manipulando mi vida. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente bajó la cabeza. Pilar siempre te quiso, Lucía. Yo estaba celosa. Sentía que me reemplazaba por ti. La confesión de Clara tomó a todos por sorpresa. Lucía, en lugar de responder con dureza, dio un paso adelante y le dijo con voz serena: No necesito reemplazar a nadie, pero necesitamos cerrar este ciclo de mentiras. Ignacio y su hermano, aún dolidos, se acercaron a su madre. Madre, es hora de que enfrentes lo que has hecho, pero también de que comencemos de nuevo, dijo Ignacio, marcando el inicio de un cambio en la familia. Lucía supo, en ese instante, que a pesar de todo, tenía la fuerza para liderar esta nueva etapa. Las semanas que siguieron a la lectura del testamento marcaron el comienzo de un proceso de cambio para la familia. Clara, aunque resistió al principio, terminó aceptando la auditoría de las cuentas y confesó todos los movimientos irregulares que había hecho. Aunque esto significó la pérdida de gran parte de sus privilegios, también la liberó de la carga de años de secretos. Lucía, por su parte, asumió la responsabilidad de la herencia con humildad y determinación. Decidió mantener la casona y las tierras no solo como un recuerdo de Pilar, sino como un lugar donde la familia pudiera reconstruirse. Se apoyó en Ignacio y su hermano, quienes con el tiempo se convirtieron en sus aliados más cercanos. En una ceremonia familiar organizada por Lucía, se dedicaron unas palabras. Durante el evento, Clara, con lágrimas en los ojos, se levantó y dijo: Sé que fallé como hija y como tía, pero por primera vez estoy lista para empezar de nuevo. Lucía, gracias por no cerrarme la puerta cuando tuve tantas oportunidades de hacerlo contigo. Lucía sonrió y respondió con sinceridad: Todos merecemos una segunda oportunidad, tía Clara. La abuela habría querido que siguiéramos adelante juntos. El tiempo comenzó a curar las heridas, y Lucía descubrió que su mayor legado no era solo la casa o las tierras, sino la capacidad de encontrar fuerza en la adversidad y transformar el rencor en perdón. Finalmente, Lucía se sintió en paz, sabiendo que había honrado a Pilar y construido una nueva etapa para la familia. ¿Te emocionó esta historia de secretos, traiciones y segundas oportunidades? Si te gustó, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte más historias emocionantes como esta. Además, comparte este video con ese amigo o familiar que crees que disfrutaría de una trama tan llena de giros inesperados. En la pantalla final encontrarás una playlist con más relatos impactantes que te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic y sigue explorando. Y recuerda, las segundas oportunidades y la verdad siempre tienen el poder de cambiar vidas. Nos vemos en el próximo video.